a través de la vida del alma, ¿no? Como si la personalidad se repitiera de una vida a otra. Sí hay algo que es influyente, que influye, mejor dicho, mucho en cada una de las encarnaciones, que es la personalidad propia que uno como alma tiene. Las almas, así como nosotros, no son todas iguales, ¿sí? Cada una tiene su propia personalidad, sus gustos, sus deseos, sus anhelos. Mismo, en cada una, mientras vamos encarnando, estamos como en un periodo de escuela, si se quiere. Justamente las encarnaciones es como esto, ir adquiriendo experiencia y conocimiento. Y cada uno con sus anhelos y sus deseos de progresar en determinada área de conocimientos y de oficios, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Ocurre también que el cuerpo, acá se conecta con la persona del Señor, el cuerpo también tiene su propia personalidad. ¿Sí? Entonces, a la hora de esta interacción, esta unión entre el alma y el cuerpo, ¿sí? También es como una relación de egos que al unirse definitivamente establece una determinada personalidad, ¿sí? Pero justamente eso lleva a que, si bien nuestra personalidad como alma es muy influyente, ¿sí? Y mismo en numerosos casos es algo común que se exprese en cada una de nuestras encarnaciones, sí hay características que justamente son producto de la interacción entre el alma y el cuerpo, y también del tipo de experiencias que hayamos elegido atravesar. Obviamente, si por ejemplo uno como alma tiene una personalidad feliz, alegre, a ver, primero, que del otro lado es un espacio de puro amor, ¿sí? No existe lo que es cielo e infierno, eso no existe. El único infierno en todo caso es nuestro propio autocastigo, ¿sí? Las personas que se hayan suicidado, las personas mismas que hayan sido asesinos en esta vida, no importa el tipo de experiencia que hayan tenido en su encarnación humana, todos llegan allá y son recibidos de igual manera, con completo amor, ¿sí? Todo esto no es más que experiencias que hemos elegido atravesar para aprender. ¿Cómo elige un alma un cuerpo? Ahí, un segundito a ver si lo ¿Qué es lo que pasa ahí, entre vidas? ¿Qué pasa en ese periodo? O sea, se puede conectar esa alma con las personas de alguna manera, y qué es lo que le hace despertar en otro, nacer en otro cuerpo. Entonces, hago ahí y conecto a la pregunta del Señor. ¿Qué es lo que hace? Eso ahí, la persona experimenta que esa es su verdadera vida, no esta. Eso es muy curioso, de experimentar, ¿no? En ese espacio no es solamente, no sé, estudiar o analizar esta vida y qué es lo que voy a hacer en la próxima o la que fuera. También es muy grato encontrar que hay momentos de relax, hay mucha diversión, hay juego, no sé, como puedan, lo que se puedan imaginar de esta vida, esto no es nada. No, realmente en ese lugar, ¿sí? Hay completa libertad, ¿sí? Siempre hay trabajo, hay mucha conciencia y hay mucha relación todo el tiempo con cada una de nuestras almas. Pero lo que ocurre, y esto también es otra de las cosas muy características del trabajo y que es muy llamativo y agradable de experimentar, es el no tiempo, ¿sí? Esto que tanto escuchamos quizás no sé, en un ámbito de espiritualidad, etc., cuando hablamos de que el tiempo no existe, etc., en este tipo de experiencias es una experiencia muy, muy linda el sentir que realmente el tiempo no existe. Y eso también es lo que nos permite trabajar con lo que nos haya ocurrido en el pasado, en este mismo presente, y analizar cualquier tipo de experiencia. La segunda pregunta creo que había dicho si era si nos podíamos conectar. Si nos podemos conectar desde acá con lo que hay allá. Sí. Mismo hay personas que tienen esa facilidad. Quizás no es muy común, pero sí es posible y es algo completamente natural. Mismo hay situaciones en las y que esto sí quizás es mucho más normal que las personas de modo natural se puedan conectar, y es esto de cuando creo que todos podemos llegar a recordar
mismo en primera persona, pero a un familiar o un amigo, que a la hora de fallecer un familiar hayan tenido una experiencia con ese familiar muerto, que se le haya aparecido en un sueño o que hayan podido tener un contacto, los más chiquitos que son completamente receptivos a ellos. Y hoy en día encima vienen muy acelerados, así que están como en plena conciencia de las habilidades que son innatas. Lo que ocurre en los niños es que todavía no tienen un sistema de creencias que limite todo ello que están viviendo, sintiendo y experimentando. Entonces, en muchas ocasiones, esto es lo de los familiares que, por ejemplo, se comunican al fallecer, es muy normal. Y también cuando exploramos vidas pasadas, una de las preguntas que hacemos cuando apenas acaba de ocurrir el fallecimiento en esa vida, es preguntarle si desea atender algún asunto o... ¿Cuál es la palabra? ¿Es bueno eso o es malo? No, muy bueno. ¿Es bueno? Sí, sí, ¿Es sí. bueno poderse conectar o es que no lo dejamos en paz? Yo creo que era... Hay que recordar primero que es un espacio de puro amor, ¿sí? En primer lugar. Después que no hay tiempo, entonces tampoco que le estás quitando tiempo de nada. No es que tiene el tiempito contado y se me está por pasar el error, no sé. Entonces no... Y también ocurre que si experimentamos esa conexión o no, si nos podemos comunicar como nosotros pretendemos comunicarnos, porque también las comunicaciones ocurren de muchas formas y nosotros no somos conscientes de ello. A veces son señales. Claro. Entonces, del modo en que nosotros pretendemos que nos comuniquemos, también responde a, si se da o no se da, va a responder a si nos es beneficioso en cuanto a lo que nosotros nos propusimos experimentar. No sé si me explico. Sí. Okay. Porque, y mismo esto ocurre con las sesiones de vida entre vidas. Vidas pasadas no hay mucho problema en experimentar, en conocer quién fuimos, así todo por curiosidad no trabajamos. El hecho de regresionar porque sí, no, siempre con un propósito. Y mucho más aún en el trabajo de vida entre vidas, porque ha pasado mucho, pero por suerte ya estamos avisados de antemano por Michael Newton y todos los que han trabajado en este espacio. Si hay una persona que dice, yo me quiero conectar y ver qué tal, llegamos ahí a ese espacio y te dicen, con puro amor, pero ¿qué estás haciendo acá? Y puedes decir, no, quizás quería ver, conectarme. Y dice, pero no te podemos decir nada, no puedes pasar a ver qué tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando realmente hay un deseo por una super necesidad, tampoco super, una necesidad, estamos o nos sentimos bloqueados en nuestra experiencia humana o necesitamos mismo un consejo, ¿sí? Porque también ocurre que yo le pido, por ejemplo, a las personas un listado de 10 preguntas o situaciones o aspectos que deseen conocer o trabajar, ¿no? Obviamente. Hay muchas que son preguntas, ¿sí? Que uno desea conocer y uno pretende tener una respuesta específica. Y ocurre mucho, mejor dicho, que no se obtiene una respuesta. Por ejemplo, si yo estoy preguntando, ¿y es A o B? No me dicen si es A o B, pero sí te dan consejo, apoyo, cómo obtener esa respuesta, pero por uno mismo. Pensemos que justamente cada una de las experiencias, cada una de las encarnaciones, nosotros lo decidimos y lo abrazamos y lo elegimos y lo pedimos en pos de aprender tal y tal cosa. Entonces, si yo pregunto y me dan respuesta de eso, ¿cuál es el sentido de haber venido acá? Entonces, cuando nosotros estamos buscando conocer la respuesta, pero nos hayamos bloqueado, si es beneficioso o acorde a la experiencia que elegimos atravesar, conocer la respuesta, nos la darán. Pero si no, nos van a dar completo consejo, apoyo, etcétera, suficiente para continuar de allí en más. Voy a repetir, este trabajo de vida entre vidas no es solamente para obtener respuestas, preguntas. Hemos trabajado desde allí, podemos trabajar
puramente con lo que es con energía. Hemos trabajado muchísimo en situaciones de enfermedades, etc. También, nuevamente, tanto como al igual que con las preguntas, qué es lo que se consigue o no, va a responder también así, es algo que es propicio en función de lo que tenemos que experimentar. Y no me acuerdo de la pregunta, pero sí me acuerdo de la pregunta del Señor, que era cómo elegimos los cuerpos para nuestra próxima vida. Y eso también va a estar, no es que haya un listado de cuerpos y bueno, una vez que experimente este viene el otro, pero en función de cómo fue resultando cada una de nuestras experiencias, nuestra propia personalidad y como alma, ¿no? Y aspectos que deseamos atender, ¿sí? Hay un espacio, justamente, una de las partes de la exploración de vida entre vidas, que se llama, o que lo podemos denominar como la elección de cuerpos, ¿sí? Porque justamente en ese espacio siempre hay como 2 o 3 guías en general que justamente ayudados por guías y mismos nuestros compañeros y nosotros mismos, hay como una especie de filtrado si se quiere, pero hay como 2 o 3 vías para analizar y ver cuál es la que sentimos que justamente responde y tiene los condimentos, por así decirlo, para experimentar y atravesar tipo de experiencias, ¿no? Y entonces allí mismo es donde tenemos completa comprensión de qué es lo que puede pasar, todos los potenciales que pueden pasar en la vida. Porque ¿qué ocurre? Esto me está olvidando y siempre me gusta comentar. No está escrito qué es lo que puede pasar, ¿sí? Realmente hay un libre albedrío, pero justamente uno se puede preguntar, entonces ¿cómo es que conozco qué es lo que puede pasar? Y hay algo que a mí me gusta mucho siempre comentar, que a mí de pequeño me encantaba, una serie de libros que se llamaba Elige tu propia aventura. No sé si acá se conoce o no. Son libros que comenzás a leer la primera hoja y ya de la primera hoja como que el personaje llega a una encrucijada y te dice, bueno, si elegís ir por el camino de la izquierda, andá a la página tal. Si querés hacer tal cosa, andá a tal otra. Y si decidís, no sé, no prestar atención, andá a tal otra página. Y cada historia resulta, podés leer el libro y jamás va a resultar en la misma historia. Hay 400 millones de historias dentro de un mismo libro y dentro de una misma cantidad de hojas. Entonces, ¿qué pasa? Es como si estuviera escrito cuáles son los potenciales de experiencias a ocurrir en función de cada una de nuestras decisiones, que eso queda completamente a disposición de nuestro libre albedrío. ¿Sí? Creo que ahí definí bastante bien cómo es que funciona esto de elegir, bueno, y la elección del cuerpo, justamente al conocer las potencialidades a ocurrir en cada una de esas vidas o existencias, el alma misma elige cuál es el cuerpo más. Eso se planifica, ¿no? Antes de guardar. Es una planificación, exacto. Todo depende de la evolución del alma, ¿no? Hay unas más evolucionadas que otras. Sí, pero la evolución no es una cuestión jerárquica como nosotros la podemos percibir humanamente. No es que hay alguien mejor que otro. Es más, en muchos casos de los que ahora voy a explicar bien el tema de la experiencia, que mejor dicho responde a los conocimientos o a la agilidad a la hora de utilizar diversas herramientas en las experiencias humanas. Y también comprensión acerca de las cosas que ocurren en aquel espacio. En cuanto a eso, hay niveles de experiencia o de avance, entre comillas, de alma. Pero eso no implica que alguien que con un alma con incluso menos experiencias humanas, etc., pueda desenvolverse de mejor manera que otros. Y es más, no se hace distinción alguna entre... No, por algo vienen, ¿no? Evolucionar, Claro. evolucionar y cosas hay que aprender. Sí. Por algo venimos. Claro, tenías una pregunta. No, era con respecto a que estabas hablando del cuerpo. O sea, el cuerpo todavía no se explotó. Entonces, ¿cómo el alma elige un grupo familiar, elige a qué familia quiere pertenecer, Claro. qué rol va a cumplir en ese lugar? ¿Viene con una función ya? Claro, o sea, esa es buena pregunta. venimos con una función
Es todo lo que dijiste. Es todo lo que dijiste. Sí, porque a la hora de observar que todas estas potencialidades no es solamente acerca de lo que a nosotros nos ocurre, o lo que nos puede, mejor dicho, ocurrir, experiencias a atravesar, sino que también se tiene nociones, se tiene en cuenta el contexto, ¿no? En qué lugar, en qué familia, y también cómo nosotros vamos a aportar en esa interacción. Es más, hay muchas experiencias, muchas encarnaciones, que incluso el principal objetivo es más bien de servicio y de acompañar que por experiencia propia. Si bien se aprende, porque no, al fin y al cabo no es más una experiencia más, ¿no? De vida y de ver cómo resulta y cómo uno se desenvuelve, pero justamente se analiza y se tiene muy en cuenta todos esos otros aspectos y valores. O sea que desde arriba vos ya lo elegís. Sí. Se dice que está todo escrito antes de bajar o de encarnar. Claro. ¿Es así? Como decía anteriormente, está escrito qué es lo que puede llegar a pasar. No está escrito qué es lo que va a pasar, qué es lo que vos vas a hacer, cómo te vas a relacionar, qué herramientas vas a utilizar y cómo va a resultar de allí en más la situación. Eso depende del libre albedrío, que es lo que voy a decir, que decido para continuar, ¿no? Yo sé lo que no entiendo dentro de la elección, porque se dice que uno elige, ¿no es cierto?, en qué familia, pero porque ya venís de, digamos, de encarnaciones anteriores, entonces seguís en el mismo grupo de almas. No es que uno encarna siempre en la misma familia, mucho menos. No hay una relación en ese sentido. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo se explica que uno puede elegir, no sé, encarnar y estar en situaciones, hay gente que vive en situaciones más límites que otras, ¿no es cierto? Gente que está más cómoda, que está más cómoda, con más o menos problemas. Entonces, ¿en base a qué es la elección? ¿Que tu alma tiene que aprender? Sí. Exacto. Esa nutrirse de la experiencia. Y la conexión entre almas, ¿no? Como Brian Weiss o ¿qué ha pasado incluso de casos así puntuales de conexión, de encontrar un alma que reencarnó en un cuerpo para conectar con otra en particular? Sí, hay todo tipo de elecciones o objetivos por el cual elegir un cuerpo o determinada experiencia. Pero la conexión entre personas, que a veces te pasa que tengo una conexión especial con esta persona y no sé por qué. Y mismo antes de ingresar o sea, de meterse de lleno ya en la experiencia humana, se determinan hay algunas señales a la hora de reconocer personas. Hay muchos que se reconocen por una simple mirada, por un olor, por una experiencia. Y eso lo puedo decir en primera persona también. Y es así. Sí. Por eso también, cómo uno elige una vida o por qué, responde a la propia experiencia y qué es lo que va a experimentar, qué es lo que quiere aprender, qué es lo que quiere hacer, qué quiere, como decía también, hay muchos casos en que son vidas para apoyar, como que el principal objetivo es más bien apoyar a otros y no tanto a la experiencia propia. ¿Teresa? Yo tengo una pregunta porque Carlos no quería saberlo. Tú dices que las almas son todas iguales. No, es decir, yo tenía la idea de que las almas hay evolución y que venimos a evolucionar para pasar a otro. Esa es la idea, ¿no? Claro. Y saber si es así porque se depende de lo que tú dices, que no importa que venimos. Porque yo no entendí muy bien si eso es así o que hay almas más viejas, digamos de alguna manera, y otras más jóvenes, que hay una evolución y que venimos a evolucionar y que a veces no podemos y a veces sí. Claro, eso es así justamente. Y cuando uno dice que las almas son todas iguales, lo digo en el sentido de que una no es mejor que otra, en el sentido jerárquico de importancia. ¿Sí? Cada una tiene sus propios conocimientos y sus propias experiencias de las cuales ha aprendido, o no tanto, mejor dicho. Y también sus propias herramientas en función de su propia personalidad,
que también se ve moldeada a lo largo de las experiencias, ¿no? Pero en ese sentido, digo que todas las almas son iguales y que en ese espacio no se hace distinción alguna, no hay por ser vos, no, hasta acá podés llegar y no, si vos tenés permitido, no, en ese sentido no hay problema. Por acá hay una pregunta porque estuve mirando mucho hacia allá, ahora voy, acá. Sí. Volviendo al tema cuando hablaste de las personas que se suicidan, ¿por qué en algunas corrientes dicen que el alma queda como no sé cómo explicarte, Como en un tiempo limbo. Como en un limbo. Claro, pero como que no quedan pasando bien y tú decís que van al lugar de amor, ¿eso va directamente al lugar de amor? La persona cuando... Depende del caso. Justamente un muy conocido mío, un amigo, ha tenido una experiencia de vida pasada en la que se suicidaba y él sí, fue directo. Pero también hay otros casos, y no solo en casos de suicidio, sino también en experiencias en las que hayan quizás fallecido de una manera, ¿cómo decirlo?, muy brusca, violenta, exacto, en las que hay cierto, puede experimentarse, o no, cierto grado de conmoción como que lo choquea, ¿no? Y como dicen, ¿qué es lo que pasó? Y eso puede generar o ocasionar que la persona todavía esté como en cierto periodo de proceso, ¿sí?, para comprender qué es lo que ocurrió y de ahí seguir. Por ejemplo, a la hora de trabajar en la regresión, trabajando con vida entre vidas, ¿sí?, en esos casos, siempre tarde o temprano, ese proceso se cumple. Y si la persona por sí misma no logra obtener comprensión y mismo soltarse, ¿no? ¿Cómo decir? Dejar de lado, despegarse de lo que ocurrió en esa experiencia y conectarse con justamente ese deseo hacia donde tiene que ir o siente que tiene que ir, porque no deja de sentir que tiene que volver. Si la persona por sí misma no lo consigue, nuestro guía o mismo compañero puede venir a ayudar y asistir. Entonces, bueno, y también, como decía, hay casos en los que la misma persona, la misma alma, mejor dicho, siente o puede sentir, y eso incluso yendo hacia arriba, en general describen que es una atracción que sienten hacia arriba, y por eso puede ser llamativo que uno lo describa como un cielo, ¿no? Pero que por cosas que haya ocurrido en esa vida o cómo finalizó o hechos que haya cometido, que diga, no, estoy yendo hacia mi casa, pero mira todo lo que hice, como sentir culpa quizás por experiencias que haya atravesado, y se sorprende también que al llegar las reciben de igual manera. En todos los casos, luego al llegar a este espacio, son recibidos. Puede ser tanto por este guía o mismo también por este grupo de almas o de otros seres queridos mismos. Y luego de ello viene también, siempre, sin excepción, un pequeño espacio o momento de reflexión, de orientación con el guía, en el que, no sé si la palabra debate, es como que trabajan o charlan o reflexionan acerca de lo que ocurrió, ¿sí?, en todas las vidas, en todas las encarnaciones, como para reflexionar y como hacer ese recuento, ¿no?, de las experiencias y lo que vivieron. No sé si respondí la pregunta más o menos. Perfecto. ¿Habrá alguien que me haya apuntado acá y ahora después allá? Sí. Como cada vez hay más población, Sí. ¿de dónde salen las almas? Y otra cosa, los primeros, ¿es una alma partida? Lo que es almas también se encuentra, mejor dicho. Que Hablan de almas jóvenes y almas viejas. Entonces, ¿cómo son? ¿Nacen almas? sí, hay casos en los que también depende de la experiencia o cuál es la situación de la persona en aquel otro espacio, porque hay ciertas también asignaciones o tareas que uno tiene, tareas que desea y que hace y lleva a cabo de servicio en aquel espacio, y algunas justamente acompañan el proceso y es muy lindo, igual me ha tocado muy pocos casos,
en el que asisten como al nacimiento de un alma. ¿Sí? La describen en los libros, los invito también a conocer y a leer los libros que ha escrito Michael Newton. Hay dos que son escritos por él. Uno es La vida entre vidas y otro El destino de las almas. Está escrito en todos los idiomas, así que lo pueden conseguir. Y ahí describen a uno de los casos en el que justamente asisten a esta como generando una individualidad de una fuente. ¿Sí? Es una descripción de, por ejemplo, el nacimiento del alma. ¿Sí? Ese tipo de respuestas las vamos obteniendo en función de las experiencias de cada una de las almas y de las personas que llegan a esta terapia, y que justamente por ello es que es una investigación en constante desarrollo, si bien ya se ha explorado muchísimo y se han obtenido descripciones como esta. Y en cuanto a lo de gemelos, son dos almas distintas. No responde a una misma alma. Si bien sí puede darse, y en muy contadas ocasiones, incluso es muy extraño, casos en que la misma alma esté experimentando dos encarnaciones al mismo tiempo. Y en general responde a almas que son más bien experimentadas. Ahí está, a mí me gusta más utilizar el grado, más que de avance o de evolución, más bien sino un nivel de experiencia, si se quiere, ¿no? Y que saben manejar muy bien su energía. El alma no viene entera a unirse con el cuerpo, es un porcentaje de la energía de nuestra alma. Hay un porcentaje que permanece. Ahí lo complicado. Es que hay un porcentaje. No se supone que hay otro porcentaje y otro, digo, es como una espiral la vida y van sucediendo vidas o esas almas en diferentes cuerpos, en una espiral del universo, digamos. Podría verselo así, si se quiere, también analizando que el tiempo no existe. Entonces, puede desarrollarse cualquier tipo de teorías en función de cada una de las experiencias. ¿Tenías una pregunta? ¿Cómo es el tema ese que las almas se sienten humanas o que se pueden reencarnar en animales y que a su vez almas de animales, si suponemos que los animales tienen almas, se pueden reencarnar en humanos? Muy bien. ¿Tuviste alguna experiencia? Sí. Me hiciste acordar justamente que era una de las cosas que iba a responder a la pregunta acá. Que si bien nosotros trabajamos obviamente con una... Me puse nerviosa por la pregunta. No, que justamente, si bien nosotros trabajamos justamente con almas que están en una experiencia humana, yo trabajo con humanos por lo menos, sí han experimentado, hay algunas almas que se las suele denominar híbridas, por ejemplo. Ese es el término que utiliza Michael Newton para ellos, que por ejemplo han tenido experiencias de encarnaciones en otro tipo de mundos. Y incluso no todos los mundos son como la Tierra, ¿sí? Así físicos, etc. Hay algunos que son bastante locos, que incluso se dan algo que nos cuesta mucho, excepto esas mismas personas que lo pude experimentar en primera persona. ¿Por qué me puse me pongo nervioso yo. Pero claro, que mundos, por ejemplo, en los que la vida transcurre a un nivel mental, etcétera. Pero bueno, es muy difícil para mí describirlo en palabras porque no es una experiencia que yo ya tenía, pero sí acompañé y asistí a ese tipo de experiencias. La otra pregunta era con respecto a animales. Los animales sí tienen almas, pero son otro tipo de almas. Vamos todos en ese espacio, es como... Vamos todos, ¿sí? No sé qué es lo que quería decir, cuál es la idea que iba a dar, pero se me iba a complicar. Las almas de los animales también van a aquel espacio de entre vidas. Nosotros lo llamamos entre vidas, de nuestras vidas, pero ese es un lugar puro, ¿sí? Al que cada uno de estos seres, de estas almas, regresan luego de cada una de las encarnaciones. No sé los animales, y supongo que sí, que tendrán también encarnaciones o experiencias en otro tipo de mundos. Y también es posible tener contacto
vida entre vida.